Estaba claro que desde que Apple anunció MagSafe, el resto de fabricantes empezarían a aplicar esta tecnología en sus dispositivos. Ya lo hemos visto con MagDart de Realme, de la que os hemos hecho un análisis con el prototipo, y marcas de terceros han empezado a lanzar muchos accesorios compatibles con estas traseras magnéticas. Y eso que de momento solo hay una compañía, que es Apple, compatible con todo esto. Anker es una de las empresas más interesantes cuando hablamos de cargadores, powerbanks y dispositivos de sonido. Y hace unas semanas mandaron esto, es el PowerCore Magnetic 5K, un powerbank con MagSafe y compatible con el iPhone 12. Como llevábamos un tiempo queriendo probar este dispositivo, pero un análisis al uso nos parecía un poco escaso, compramos el powerbank oficial de Apple, la Battery Charge MagSafe, para poder hacer una comparativa con el iPhone 12 mini y el iPhone 12 Pro. Y los resultados, la verdad es que son sorprendentes si tenemos en cuenta el precio. Dicho esto, aquí va nuestro análisis y comparativa del Anker PowerCore 5K y el cargador MagSafe de Apple. Vamos a empezar hablando del diseño, aunque realmente aquí no hay demasiado que contar porque salta a la vista que ni uno ni otro favorecen a la trasera del iPhone. Voy a empezar hablando del cargador oficial de Apple porque evidentemente aquí sí vemos un esfuerzo extra a la hora de diseñar el dispositivo, y es que tenemos un cargador que sigue a pies juntillas las líneas de diseño de los de Cupertino, con un color blanco muy elegante y bordes redondeados. Lo cierto es que se adapta genial a la trasera del iPhone 12 mini, y en el 12 Pro hay algo de espacio alrededor del cargador, pero se sigue notando que ha sido creado por y para estos terminales. El peso es de solo 114 gramos y el tacto, la verdad es que es sedoso pese a ser de plástico, y bueno, es muy agradable en la mano en este aspecto. En la parte inferior tenemos un LED que es, bueno, el indicador del estado, y el puerto Lightning, porque claro, ¿para qué van a aprovechar y poner un puerto USB-C? Además, también tenemos el logo de la manzana que queda exactamente en el punto que ocupa la manzana en la trasera del teléfono. Los imanes creo que son fuertes y se queda bien pegado al teléfono, tanto con funda MagSafe como sin ella, y en diseño, aún no gustándome cómo quedan estas mochilas, lo cierto es que hay que reconocer que intenta ser muy elegante. Si nos vamos al PowerCore 5K de Anker, tenemos un diseño más espartano, más de powerbank de toda la vida, pero es pequeñita y en un color negro con un peso de 132 gramos, que tampoco está nada mal. En la parte inferior tenemos un puerto USB-C y además una serie de LEDs que indican el nivel de carga y estado de la batería. Esto tiene su explicación, ya que el iPhone no nos dirá en qué porcentaje de carga está esta batería, pero sí en su cargador MagSafe. Es mucho menos Apple en diseño, aunque mantiene las líneas redondeadas en los laterales, y desde luego no queda igual de bien en la trasera de los iPhone 12, pero bueno, lo importante no es que queden bien estéticamente, sino que rindan a nivel de cargas extra. En la cara interna tenemos un indicador para acoplarlo al teléfono, aunque básicamente los puertos van en la parte inferior. Y entramos en lo que de verdad importa en un cargador así, que son, pues eso, las pruebas de carga. Pero antes de pasar a la práctica, vamos con las características. El cargador de Apple tiene 1460 mAh y además la potencia de carga es de 11,13 vatios a un precio de 109 euros. Por otro lado, la batería de Anker tiene 5000 mAh con una potencia de 18,5 vatios hora y el precio es de unos 40 euros. Los números son números y visto esto ya intuíamos lo que podíamos esperar de cada una de ellas. Pero hemos invertido un par de días para cargar dos teléfonos con cada uno de los cargadores, y sí, nos ha llevado muchísimo tiempo porque la carga es muy lenta en los dos casos. Si empezamos por el iPhone 12 mini, el cargador de Apple tarda 210 minutos en cargar el 72% de la batería, y tras esos 210 minutos el cargador se muere. El de Anker en esos 212 minutos ha cargado el 83% de la batería del iPhone 12 mini gracias a la mayor potencia de salida, y tarda 323 en cargar el 100%. De hecho, tiene carga para otro 12% extra en el mismo iPhone 12 mini. Aquí ya encontramos que la batería MagSafe no es capaz de cargar el móvil con menos capacidad de su propia marca. Pero ¿qué pasa si lo ponemos en el iPhone 12 Pro? Que también valdría para el iPhone 12, ya que la capacidad de la batería es idéntica, con 2815 mAh, y bueno, pasa lo que tiene que pasar, y es que aquí el cargador de Apple consigue el 58% de la carga en 260 minutos, que es muy poco. En ese mismo tiempo, el de Anker es capaz de cargar el 85% de la batería y se va al 89% en 305 minutos. Se queda solo, como digo, en ese 89% porque pese a los 5000 mAh no es capaz de cargar el iPhone 12 y 12 Pro al 100%, debido a que no hay una correlación entre los miliamperios, que simplemente son la capacidad de la batería, y lo que son capaces de cargar debido a su potencia. Vaya, que la cuenta no es tan fácil como si el cargador tiene 5000 mAh y el móvil tiene 2500 mAh, me va a dar para dos cargas completas. Eso no funciona así. Y bueno, esto se parece a los números que Apple indica en su página web. Lo cierto es que sí,
ya que en circunstancias particulares de pruebas, Apple indica que su cargador es capaz de cargar el 70% del 12 mini y el 60% del 12 y 12 Pro. Así que estamos en la línea con nuestros resultados. Y por otro lado, solo es capaz de cargar el 40% del 12 Pro Max. En nuestras pruebas hemos usado el cargador con Wi-Fi activado y notificaciones, y la pantalla estaba apagada y solo se encendía cuando pulsábamos cada 10 minutos para ver el nivel de carga. Si usamos el móvil mientras lo cargamos, el cargador de Apple mantiene la carga si estamos navegando o viendo vídeos, y el de Anker es capaz de subir entre 1 y 3 puntos de batería. Esto es debido a que el consumo del propio teléfono mientras lo utilizamos es mayor que el cargador de Apple puede ofrecer, y el de Anker, aunque hace que la batería suba un poquito, tampoco es para tirar cohetes en este aspecto. Ahora bien, los dos cargadores tienen algunos usos extra, y por un lado el de Apple se puede conectar a un cargador de más de 20 vatios para conseguir un cargador inalámbrico MagSafe que carga el iPhone a una potencia de 15 vatios. Y como es QI, vais a poder cargar otros teléfonos de manera inalámbrica, así como wearables, como relojes inteligentes o auriculares. El de Anker también ofrece esto, pero además funciona como Power Bank por USB-C. Es decir, podemos cargar otros dispositivos con la conexión USB-C, que es algo que me parece bastante curioso y que no viene nada mal. Y en cuanto a la implementación por software, el teléfono no reconoce como un cargador MagSafe el de Apple, por lo que hay que guiarse por los LEDs que tenemos en la parte inferior. El problema es que estas luces no me parecen demasiado precisas, porque el último LED de la fila tarda considerablemente más tiempo en apagarse que los anteriores, por lo que realmente no sé en qué porcentaje está la batería en cada momento. El de Apple, y en algo tenía que ser bueno, eso sí, es excelente en este aspecto, porque cuando lo conectamos al teléfono salta la animación correspondiente con iOS 14.7 y el iPhone lo reconoce como su accesorio oficial, y en todo momento vamos a ver la capacidad de carga que tiene este dispositivo. Además, vamos a poder decidir que cargue el teléfono hasta el 90% o hasta el 100%, algo que no podemos seleccionar con el de Anker, que bueno, empieza a cargar y hasta que se agote la pila. Llegamos al final de este análisis y la conclusión es que tengas el iPhone 12 que tengas, lo ideal es apostar por el cargador que tiene más capacidad. Aquí está clara la elección, porque sí, el de Apple tiene un mejor diseño y una mejor integración por software, y realmente es muy bonito, pero si compramos un cargador, pues al menos que sea posible de cargar el 100% de alguno de los teléfonos que tenemos. Creo que Apple se ha quedado excesivamente corta a la hora de dotar de potencia a su cargador oficial, y lo cierto es que no me parecería mal si costara solo 40 euros, que es lo que cuesta el de Anker, pero no los 109 euros que tenemos que pagar para conseguir esta Power Bank. Creo que es una muy buena idea, pero con una ejecución realmente cuestionable, así que en esta ocasión es el cargador de Anker el que sale victorioso, porque al menos nos va a dar algo más de tranquilidad si nos vamos de acampada un fin de semana, que al final pues es de lo que se trata cuando compramos uno de estos dispositivos. Así que dejadnos en los comentarios si tenéis cualquiera de ellos, si los veis útiles, si creéis que es una buena idea este tipo de power banks. Y como siempre, muchas gracias por vernos, suscribíos, dad like y todo lo que solemos decir, y nos vemos en el siguiente análisis. ¡Hasta luego!